Los Juegos Olímpicos de 1968 dejaron varias cosas positivas para México. Fueron las primeras Olimpiadas celebradas en un país hispanoparlante, incluso años antes que la misma España, que fue la sede de las Olimpiadas de 1992, 24 años después. Los Juegos Olímpicos de México también fueron los primeros de la historia celebrados en América Latina, y por primera vez se seleccionó a un país en vías de desarrollo para organizar el evento, además de ser los primeros en los que participaron Honduras, Paraguay, El Salvador y Kuwait. Conseguir la sede no fue cosa sencilla, ya habíamos sido rechazados antes en otras ocasiones, pero en el contexto mundial de aquel entonces teníamos mucho atractivo. En medio de la Guerra Fría, México era un país relativamente neutral, donde todos los competidores podían sentirse a salvo del hostigamiento político. Además, estábamos en pleno desarrollo estabilizador, y la economía estaba mejor que nunca. Aún así, y fiel al estilo frugal de los gobiernos de entonces, se organizaron los hasta entonces Juegos Olímpicos más baratos de su tipo, realizándose una inversión de 175.8 millones de dólares, equivalentes al día de hoy a 1.352 millones de dólares, que aunque sí es mucho dinero, para poner en contexto, los Juegos Olímpicos de Tokio han costado hasta ahora 15.400 millones de dólares y ni siquiera se han llevado a cabo. Hubo muchos momentos significativos y emotivos durante los Juegos. Por ejemplo, apenas arrancando, Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer en la historia de los Juegos Olímpicos en subir al pebetero para encender el fuego olímpico, marcando su inauguración oficial. Tommie Smith y John Carlos levantaron el puño mientras estaban de pie sobre el podio, a manera de protesta por la discriminación racial. México ganó por primera y única ocasión medallas en diferentes disciplinas deportivas. Fueron los primeros juegos transmitidos por satélite, por lo que todo el mundo pudo apreciarlos en tiempo real desde la comodidad de sus casas. Y lo que nos atañe el día de hoy, se organizaron por primera vez en la historia contemporánea las Olimpiadas Culturales. Las Olimpiadas Culturales tenían el objetivo de promover lo mejor de cada país en cuanto a actividades artísticas, culturales y científicas, a la par que se realizaba la justa deportiva, por lo que la Olimpiada Cultural maximizó su alcance. Las sedes para su realización fueron la Ciudad Olímpica, que se convirtió en un gigantesco escaparate cultural de todo el mundo. De los 119 países invitados, asistieron 89, entre representaciones de teatro, bailes, muestras cinematográficas, conciertos, espectáculos y exposiciones en museos. Se mostró lo mejor que cada país tenía por ofrecer. Los temas principales fueron los Juegos Olímpicos y la juventud, el arte, la expresión popular, México y el mundo contemporáneo. En medio de este enorme festival internacional, repleto de folclore, amistad y solidaridad que revolucionó los Juegos Olímpicos, México tuvo otra innovadora idea: la Ruta de la Amistad, un corredor que sería adornado con estatuas provenientes de diversos países alrededor del globo y que serviría como un vestigio de la buena voluntad entre las naciones. El proyecto se planteó al gobierno de México, quien lo aceptó, y rápidamente se convirtió en uno de los proyectos más destacados de las Olimpiadas Culturales. Así se creó el corredor escultórico más grande del mundo, con un total de 17 kilómetros de longitud, en el que se repartieron en total 19 colosales estatuas que alcanzan hasta los 22 metros de altura. Entre las esculturas donadas a México por la comunidad internacional se encuentran el Ancla de Suiza, una escultura de 7.5 metros de altura, con formas irregulares y curvas, y cuyo significado dejo a criterio del espectador, ya que yo soy bastante malo para interpretar el arte conceptual. Las Tres Gracias de Checoslovaquia, ahora un país desaparecido que formó parte del bloque soviético y que en la actualidad corresponde a Chequia y a Eslovaquia. Esferas de Japón, también conocidas como el Sol. A esta escultura le faltan varios cuartos, cuya magia consiste en un efecto visual. Aparentemente, al ir en un vehículo a su costado, da la impresión de que son esferas completas. El Sol bípedo, de Francia, en la que se aprecia un sol de forma irregular, sobre dos pilares. La Torre de los Vientos de Uruguay, que aparentemente hace alusión a elementos de arqueología. El Hombre de Paz de Italia, una figura poligonal que asemeja ser un hombre con el brazo extendido, sosteniendo una paloma.
Charamusca africana de Marruecos, donde se aprecia un pilar ondulante. México de España, donde a riesgo de ser una víctima de una pareidolia, podría asegurar que se distingue la palabra México en su composición. El disco solar de Bélgica, la escultura sin nombre del artista franco-mexicano Jorge Dubón, que tal vez asemeja a un águila. El sol rojo de Estados Unidos, ubicado justo afuera del Estadio Azteca. La Osa Mayor del mexicano-alemán Matthias Goritz, que consta de 7 columnas de 15 metros de altura, cuyo acomodo, viéndose desde arriba, asemeja a la constelación de la Osa Mayor. Esta obra se encuentra actualmente en el Palacio de los Deportes. El hombre corriendo tiene 6 metros de altura y está hecho de bronce. Aunque minimalista, da la sensación de ser una figura humana en movimiento. Esta obra está ubicada en Ciudad Universitaria. Puertas al Viento, de 18 metros de altura, cuya ilusión óptica da la sensación de que se encuentra en movimiento. Martín, de Francia, consta de 2 bloques que en su tiempo fueron símbolo de la modernidad absoluta. Puerta de la Paz de Alemania, que según su descripción, cambia las ideas personales del artista a un lenguaje fundamentalmente conceptual de signos y símbolos que hablan de la función y presencia del hombre en el ambiente, convirtiéndolos en valores existenciales, sea lo que sea que eso signifique. Tertulia de gigantes de Países Bajos, que representa las construcciones mesoamericanas. Muro articulado de Austria, de 16 metros de altura. Janus de Australia. Señales de la artista mexicana Ángeles Guría, el monumento Todd Williams de Estados Unidos y el reloj solar de Polonia. La Ruta de la Amistad fue durante un corto tiempo una invaluable galería artística de todos los continentes civilizados, pero apenas se acabaron los Juegos Deportivos, toda la galería cayó en el más abismal de los abandonos. Grandes árboles crecieron alrededor de las obras, ocultándolas, y nuevos edificios fueron levantados a los costados, opacándolas completamente y haciéndolas blanco fácil del vandalismo. Las personas de antes, tal y como muchas de ahora, no supieron apreciar el simbolismo detrás de cada escultura, y durante 25 años, la Ruta de la Amistad estuvo en completo abandono. No sería sino hasta la década de los 90 que el gobierno de México se organizó para recuperar este espacio público, destinando parte de su presupuesto a su restauración, y en la actualidad se ha convencido a grandes empresas para que cada una adopte una de las esculturas y las mantenga en perfectas condiciones. A pesar de que muchos no comprendamos el significado de estas obras, hay que recordar que fueron un obsequio hecho con mucho cariño por otros países a México, por lo que es nuestro deber cuidarlas y apreciarlas. La última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? ¿Conocías estos regalos? Como el posible crítico de arte que serás en el futuro, ¿qué te parecen estas esculturas? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Nos vemos todos los martes y jueves a las 8 p.m. por el canal Main Watchers de YouTube. Y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima.